Sueños, decepciones, esperanzas, tres palabras que definen el alma de un país que vive entre lo que pudo ser y lo que jamás fue. Perú es el país del hubiera, una tierra donde las historias no se escriben con hechos, sino con posibilidades perdidas. Nos aferramos a la nostalgia de lo que nunca pasó, quizás porque en esas fantasías encontramos consuelo, tal vez porque en esos sueños reside una alegría que, aunque ilusoria, es más dulce que la realidad. Y en el fútbol peruano ese sentimiento es pan de cada día. Cada temporada surge una nueva estrella, un joven que brilla con luz propia y enciende nuestras esperanzas. Nos promete el cielo, pero termina descendiendo a su propio infierno. Y con cada caída, la afición repite una frase que se ha vuelto un himno amargo: si hubieras querido. Esas palabras son el eco de nuestra eterna expectativa, el reflejo de una cultura que se alimenta de promesas incumplidas. Pero hoy no estamos aquí solo para recordar a las jóvenes promesas que nunca fueron. Hoy nos reunimos para imaginar hasta dónde habrían llegado si el destino hubiera sido distinto. Hoy alimentamos esa utopía en la que a veces soñamos con vivir, porque en el país del hubiera, la esperanza nunca muere del todo. Iniciamos con Cristian Cueva. Pero 9, Cueva ya nos demostró su techo. Y sí, pero fue cuando ya estaba por cumplir sus 30. Mucho antes no pudimos ver en su esplendor a ese Cueva. Pero 9, con esa panza Cueva no hubiera llegado lejos. Ya, pezuñento, ya. Tú escúchame, que esto se pondrá bueno. En este universo, la debacle de la selección peruana fue tan profunda que para el 2012 Ricardo Gareca ya había asumido como director técnico. Y fue ahí, en medio del caos, donde encontró a un joven Cristian Cueva. Un diamante en bruto, lleno de talento, pero también de dudas. El Tigre no solo fue su entrenador, fue una figura paterna, un mentor que supo guiarlo y encaminarlo. Gareca moldeó la mentalidad de Cueva, le inculcó la disciplina y le enseñó a tener hambre de gloria. Así fue como en el verano del 2013 Cristian Cueva llegó al Rayo Vallecano, con el sueño latente de triunfar en Europa. No fue fácil, al principio el ritmo y la exigencia de la liga lo golpearon con fuerza, pero Cueva, con esta mezcla de rebeldía y talento, no se rindió. Paco Gémez, entrenador del Rayo, vio en él algo diferente, un jugador con visión, con magia en los pies. Tras meses de lucha se ganó su lugar en el equipo y empezó a brillar, marcando goles cruciales y repartiendo asistencias que destilaban genialidad. Para el 2015 el destino lo llevó al Celta de Vigo y en Balaidos encontró el escenario perfecto para desplegar su arte. Bajo la dirección de Eduardo Berizzo, Cueva se convirtió en el cerebro del equipo. Junto a Nolito y Aspas, formó una ofensiva letal, capaz de desarmar cualquier defensa. Su fútbol elegante y efectivo llevó al Celta a competiciones europeas y su nombre comenzó a resonar con fuerza en todo el continente. El gran salto llegó en el invierno del 2017. El West Ham United, atraído por su consistencia y calidad, lo fichó para enfrentar el desafío de la Premier League. La adaptación fue rápida. En el juego físico y vertiginoso de Inglaterra, Cueva encontró su espacio. Con Manuel Lanzini y Michael Antonio tejió una sociedad brillante, salvando al equipo del descenso en el último suspiro y ganándose el cariño incondicional de la afición. Cada pase suyo era una obra de arte y cada gol era un grito de redención. Pero el destino tenía más capítulos para su historia. A sus 30 años, Cueva decidió regresar a Sudamérica, pero no para jugar por Alianza, sino para vestir la histórica camiseta del Santos de Brasil. En el equipo de Pelé, junto a Jefferson Soteldo, desplegó toda su magia. Con su fútbol evitó el descenso del club y se convirtió en una de las figuras más queridas. En cada partido el Santos encontraba en él no solo a un jugador, sino a un líder, a un artista. En este universo, Cueva jugó en el Santos hasta los 34 años y luego regresó a Perú para cerrar su carrera en la Universidad San Martín. Y no, nunca vimos al Cueva cantante ni al Cueva que perdió el rumbo. Vimos un Cueva que se transformó en leyenda, un futbolista que encontró en el sacrificio y la perseverancia el camino hacia la grandeza. Su historia no fue perfecta, pero fue épica, y eso es lo que lo convirtió en inmortal. Hablar del loco de esa es hablar del hombre de las 1001 oportunidades desperdiciadas. Pero, ¿y si tan solo hubiera aprovechado una? Para eso viajaremos al verano del 2013. Yandesa no solo llegó al MSK Silina, llegó con un sueño ardiente y una promesa a su difunta madre, quien le encomendó que no desperdiciara su vida. Es así que desde el primer momento que tocó el balón quedó claro que no era un jugador común. Su velocidad era un relámpago, su regate una danza, su potencia una declaración. Fue el alma del ataque eslovaco, llevando al equipo al título de la liga y brillando en la fase previa a la Europa League. El mundo rápidamente comenzaba a notar su brillo y el PSV Eindhoven, cuna de grandes talentos sudamericanos, viendo en él características de Farfán, decidió apostar por él. Países Bajos se convirtió en su campo de batalla. El primer año fue de adaptación, pero Yandesa no era de los que se rinden. En la temporada 2015 rompió las barreras, se hizo con la titularidad y dejó su huella con goles y asistencias tanto en la Eredivisie como en la Champions League. Su esfuerzo y talento rápidamente serían recompensados. La selección peruana lo llamó y Deza, con el corazón latiendo
yendo a ritmo de gloria, se convirtió en pieza fundamental para llevar a su país al Mundial de Rusia 2018. Porque sí, en esta realidad probablemente Edison Flores no hubiese tenido un puesto con Ricardo Gareca y ese puesto hubiera sido ocupado por Jean Deza. Pero el ratón no estaba hecho para quedarse en el mismo lugar. El Olympique de Lyon lo llamó en el verano del 2017 y en la Ligue 1, una de las ligas más exigentes de Europa, su leyenda creció. Cada vez que tocaba el balón las defensas temblaban. Cada vez que aceleraba los estadios se levantaban. No solo se ganó el cariño de la afición, se convirtió en uno de los extremos más letales del torneo. En 2019, con 25 años y en la cúspide de su carrera, el Borussia Dortmund tocó a su puerta. Alemania sería un nuevo hogar y en la Bundesliga Deza alcanzó una nueva dimensión. En el club alemán formó una sociedad letal con Jadon Sancho y Erling Haaland. Juntos pudieron gritar campeón y también deslumbraron en la Champions League, pero Deza sentía que faltaba algo, le faltaba algo que le dé eternidad. Esa búsqueda lo llevó a Boca Juniors. Junto a su compatriota Luis Advíncula encendió una llama en el corazón de la hinchada ceneice. Y entonces llegó ese momento. El instante en el que los sueños y el destino se encuentran. En la final contra Fluminense, con el reloj corriendo y la historia esperando a ser escrita, Deza levantó la cabeza. Su asistencia perfecta selló el gol de la victoria. Boca conquistó la Copa Libertadores y Jean Deza dejó de ser solo un futbolista. Se convirtió en un mito. Porque sí, hay jugadores que ganan títulos y hay jugadores que trascienden. Y quizás, en esta realidad, Deza fue uno de ellos. Joaquín Flores no fue un jugador cualquiera, fue una leyenda nacida del polvo y el asfalto, un genio incomprendido cuyo talento desbordante podía iluminar el mundo entero. Su historia está marcada por el brillo de su habilidad y las sombras de un destino difícil. Pero imaginémonos por un momento una realidad donde el destino fue justo y Joaquín alcanzó las alturas que siempre mereció. Desde niño Joaquín mostró un don casi divino. En esta realidad creció en un ambiente más estable, donde no tuvo que endurecerse para sobrevivir. Su talento fue acompañado por una formación adecuada y el fútbol se convirtió en su refugio y su plataforma hacia la grandeza. En la Academia Cantolao, aunque no tenía dinero para pagar la mensualidad, su habilidad superaba por mucho a la de sus compañeros, y eso bastó para ganarse un lugar entre los elegidos. Muy pronto, Joaquín tuvo una oportunidad única, representó a Cantolao en torneos internacionales y deslumbró en Suecia, donde lo compararon con el mismísimo Maradona. Su fútbol era poesía en movimiento, una mezcla de magia y técnica, con un cambio de ritmo que dejaba sin respuesta a sus rivales. Cada jugada era una obra maestra, nadie lo podía creer, ese niño no era normal. Es así como el destino lo llevó a debutar con el Sport Boys a los 16 años, donde inmediatamente se convirtió en figura y símbolo de esperanza. Su talento era tan grande que incluso Pablo Escobar quiso ficharlo para su equipo. América de Cali también mostró interés, pero para evitar un conflicto entre cárteles, Joaquín se quedó en el Boys. Sin embargo, un talento tan extraordinario no podía permanecer en el primer puerto, y en 1994 dio el salto a Sporting Cristal. Con Cristal, Joaquín alcanzó una versión casi celestial de su fútbol. En la Copa Libertadores de 1997 fue uno de los protagonistas junto a Yuliño, y en esta realidad fue Joaquín quien ejecutó ese tiro libre decisivo en la final. Aunque Cristal quedó subcampeón, su actuación fue tan impresionante que el Colón de Santa Fe no dudó en ficharlo. En Argentina, Joaquín se convirtió en una de las grandes estrellas, uno de los jugadores más populares y respetados, llevando al equipo a clasificar a la Copa Libertadores. Pero su historia de grandeza no terminaría ahí, porque Cruzeiro puso una fuerte suma de dinero para llevárselo a Brasil. En el Brasileirao, Joaquín brilló como un astro en su máximo esplendor. Con goles olímpicos y tiros libres perfectos, se convirtió en el ídolo absoluto de la hinchada y llevó al equipo al título. Su talento ya no podía quedarse en Sudamérica. Equipos europeos como Newcastle, Real Sociedad y Villarreal se pelearon por su firma, pero fue el submarino amarillo quien logró contratarlo, porque no le prometían dinero en cantidades, le prometieron el fútbol que tanto amaba y un escenario digno de su arte. En su primera temporada llevó al equipo a la Copa UEFA y junto a Riquelme y Sonny Anderson guió al Villarreal a las semifinales del torneo, un logro histórico que quedará grabado en la memoria de todos. A la temporada siguiente, con la llegada de Forlán y la consolidación de Riquelme, Villarreal tuvo su mejor campaña. Joaquín, con su visión, técnica y liderazgo, se convirtió en el alma del equipo, ayudando al club a terminar tercero en la liga y a clasificar a la Champions League por primera vez. Joaquín Flores no solo se convirtió en una leyenda, se transformó en un símbolo de inspiración, y aunque Joaquín fue muy grande, no pudo evitar lo inevitable. El Villarreal se fue eliminado, como todos lo recordamos, por ese penal de Riquelme. Es así como Joaquín seguiría unas cuantas temporadas más, pero ya sabía que era hora de volver. Y es que quizás no importa en qué línea temporal estemos, todos volveremos a donde fuimos felices, a donde verdaderamente sentimos que amamos y pertenecemos. Y en este caso, Joaquín regresaría al Sport Boys para darle sus últimos años de carrera, pero eso sí, para retirarse como todo un grande.
El futbolista que descubrimos tarde, aquel que se quedó atrapado en el tiempo. Chiroque nunca quiso saber de agencias de representación o agentes que le quitaran dinero. Es así que siempre prefirió ser él quien manejara su carrera y también quien negociaba sus contratos, y como consecuencia nunca pudimos ver a este habilidoso extremo brillar por completo en Europa o siquiera en el extranjero. Pero yo te hago una pregunta, ¿qué tal si Chiroque aceptaba tener representantes? Sin un representante o una agencia que tenga los contactos necesarios, Chiroque se quedó sin la oportunidad de salir de Perú. Es así que nunca pudimos ver a ese habilidoso extremo brillar por completo. Pero yo te hago una pregunta, ¿qué tal si Chiroque aceptaba tener representantes? Y es que a veces el destino elige a los menos esperados para escribir las historias más memorables. Viajemos al 2005. William Chiroque, un jugador pequeño en estatura pero gigante en talento, comenzó a hacer ruido tras salir campeón con Sporting Cristal. Desde su debut ya enamoraba a la tribuna con su arte, con su gambeta y con esa conchudez única. Y en un mundo donde el fútbol premia a los valientes, Chiroque estaba destinado a brillar. Los ojos de Sudamérica empezaron a posarse en él. Los grandes representantes pronto lo buscaron y Chiroque aceptó dudoso al inicio, pero al año siguiente sus dudas se despejaron, pues Independiente de Avellaneda le abrió las puertas de Argentina, una liga que forja y pule diamantes en bruto. El desafío era grande, pero Chiroque nunca le tuvo miedo a la grandeza. Se adaptó rápidamente mostrando un desequilibrio y una capacidad para encarar que pocos podían igualar. En 2007 ya no era una promesa, era una realidad. Sus actuaciones lo llevaron a la selección peruana, donde comenzó a escribir otra parte de su historia. El talento siempre encuentra su camino hacia escenarios más grandes, dicen algunos. En 2008, Monterrey apostó por él, y en México Chiroque alcanzó un nuevo nivel. Conquistó títulos locales, llevó su magia a la Copa Libertadores y demostró que el tamaño nunca define la grandeza. Cada partido era una exhibición de pasión, de entrega, de esa mezcla entre técnica y corazón que solo los elegidos poseen. Y así las temporadas irían pasando. William Chiroque era más que un jugador habilidoso, era una inspiración, y para el 2011, después de una Copa América inolvidable, Europa tocó su puerta. El FC Porto le ofreció la oportunidad de medirse en la élite. En ese nuevo escenario perfeccionó su juego táctico sin perder su esencia. Ganó la Liga Portuguesa, brilló en la Europa League y demostró que los sueños, cuando se persiguen con determinación, no tienen límites. En este nuevo escenario perfeccionó su juego táctico sin perder su esencia. Para el 2014, a los 34 años, muchos habrían pensado en el retiro, pero Chiroque nunca fue así. Firmó con el Olympiacos de Grecia y llevó su experiencia y calidad a un equipo acostumbrado a competir en el más alto nivel. A pesar del paso del tiempo, su disciplina y talento lo mantuvieron en el elite. Los títulos locales y las participaciones en la Champions fueron la confirmación de que su historia aún no había terminado. Pero ya en 2017 la vida lo llevaría de regreso a casa. Regresaría a Atlético Grau, el cual lo recibiría como todo un héroe, gracias a su carrera llena de triunfos, reconocimientos y momentos inolvidables. William Chiroque no solo hubiera sido recordado como un jugador talentoso como pasó en nuestra línea de tiempo, hubiese sido la prueba viva de que un gran talento viene en frasco pequeño. A lo largo de estas historias hay un hilo invisible que las une, el de las segundas oportunidades, del talento forjado en la adversidad, de la gloria que siempre estuvo al alcance pero que a veces se escapó por decisiones, por circunstancias, por momentos, por esos pequeños giros del destino. Nos encontramos con versiones distintas de jugadores que en esta realidad no alcanzaron todo lo que pudieron ser, pero en estos relatos se transformaron en leyendas. Yandesa, William Chiroque, Cristian Cueva, y sí, ya sé que faltó Raymond Manco, pero de él ya hay un video enteramente hablando de qué hubiera pasado si se hubiera centrado solo en el fútbol. Puedes verlo después de terminar este video. Pero dejando a un lado a Manco, todos los anteriores fueron nombres que en otra línea de tiempo fueron sinónimo de grandeza, no solo por los títulos que levantaron o los estadios que hicieron vibrar, sino por el carácter que construyeron a partir de sus historias. En este universo alternativo no fueron víctimas de sus errores, sino arquitectos de su propia redención. Pero más allá de la fantasía, estas historias nos invitan a reflexionar. ¿Qué tan determinante es el entorno en el destino de una persona? ¿Cuánto de lo que somos depende de las oportunidades que tuvimos o dejamos pasar? Y sobre todo, ¿qué nos impide tomar ese rumbo de disciplina, de pasión y convicción que nos lleva a la grandeza? No se trata solo de talento, se trata de mentalidad, de esa hambre insaciable por trascender, porque en el fondo todos llevamos dentro una versión de nosotros mismos que podría alcanzar lo extraordinario. Tal vez no levantemos copas internacionales, ni escucharemos nuestro nombre coreado en estadios abarrotados, pero en la cancha de la vida siempre está la oportunidad de ser leyenda. Solo hace falta decidirse, trabajar y nunca dejar de creer. Amo el fútbol. Yo también.